muchas otras cosas que permitió, aparte de los años pasados. Entonces él dice en este capítulo 2, dice, ¿quién ha visto la casa en su gloria primera, cuando Salomón en el 960 construyó el templo de Jerusalén y en el 586 fue destruido? Pueden imaginarse, algunas personas tenían por lo menos 66 años y estaban allí. Dice, ¿quién ha quedado ya recordado? Ustedes vieron el templo de Salomón, un bellísimo templo. Pues no se va a comparar. Este templo que van a hacer hoy, su gloria va a ser superior a la primera. Y era una bendición. 66 años, 67, 68. Alguna de la gente estaba por ahí cuando Jerusalén fue quemada, o más bien cuando el templo fue quemado. Y podemos mirar cómo Dios se sentía. Ya habían pasado 18 años, ya habían vuelto en el 538 y habían pasado ya 18 años y era el 520 y no habían levantado ni siquiera los muros. Pueden imaginarse. Así que en esta mañana vamos a mirar ese capítulo 2 y versículos del 1 al 9. Y ustedes han leído 2 veces que le he leído el verso 9. Porque hermanos, yo no sé cuántos de nosotros tenemos finanzas que sobreabundan. Pero la mayoría estamos muy apenas. Pero mire cómo es eso. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Él está en control, Él es el dueño y Él tiene todos los recursos que usted y yo necesitamos. Así que para pintar, en la primera deportación en el 606, que fueron más de 10,000 que fueron llevados a Babilonia, de los mejores, de la parte real y de diferentes, y la siguiente deportación en el 597, y así hasta que finalmente fue destruida en 586, y todo el pueblo fue cautivo a Babilonia. Y el profeta Jeremías en su capítulo 25 está diciendo, se han terminado los 70 años, van a volver a Jerusalén. Y Ciro les concede el privilegio de volver y reconstruir el templo. Pero reconstruyen sus casas, pero no reconstruyen la casa del Señor. Así que aquí podemos revisar otra vez. Miramos que los intereses del pueblo era la indiferencia, una actitud de indiferencia, estaban indispuestos de hacer algo para Dios. Y Dios permitió tantas. En el siglo XXI hemos visto tsunamis, hemos visto catástrofes, hemos visto terremotos, temblores, hemos visto tempestades, huracanes, y la gente ha sufrido demasiado. Pero todavía no vuelve a Dios. Y Dios está esperando. Y yo estoy con ustedes cuando ustedes vuelvan a mí. Así que aquí sí podemos mirar todo el colapso financiero, todo la sequía. La gente recibía su salario y podemos mirar todo era desmedido, era más abajo. Y cuando usted lee en el capítulo 2, y vamos a mantener la Biblia en el capítulo 2, los primeros 3 versículos vamos a leer primero. Y en esta parte vamos a mirar este esfuerzo unánime para contemplar, como decimos, la construcción de este templo. Y el templo necesita de todos, necesita que todos trabajen para edificar el templo. Y también hay una exhortación a trabajar unidos. Y finalmente hay una tercera parte donde van a ver la gloria aún que va a pasar a la de Salomón, que era un bellísimo templo. Allá en el libro de Éxodo 25, apenas habló de erigir un templo el Señor. Y miren, el libro de Ageo lo vuelve a repetir. Y estaba mirando que cuando el profeta Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, él escribe por lo menos quizá unos años antes del año 400 finalizar.
para empezar el 399, cuando él escribe, y una de las cosas que señala Ageo aquí: ofrecen a mí lo inmundo, lo que no es valioso, lo que no vale la pena. Así es que hace de 520 al año 399 por lo menos, casi un siglo, 121 años, y ustedes pueden ver que se repite el patrón por más de 121 años. Era tremendo para el Señor soportar todo esto. Así que Dios nos llama a un sacrificio unido para experimentar el trabajo unido y levantar el templo. Y como ustedes miran, nuestro templo ya está edificado, pero sí necesitamos trabajar todos para levantarlo, para traer gente, para invitarla, para que se una y que pudiéramos hacer otro aún mayor si fuera posible. Pero tenemos esto, que necesitamos responder a ese llamado de Dios. Así de que la proposición para nosotros, una unión coordinada, trabajando todos juntos, logramos las metas, como decimos, postreras, que van a ser mejor que las primeras. Y solo con la ayuda de todos lo podemos lograr. Uno puede trabajar y puede esforzarse, pero solo cuando todos oran, cuando todos trabajan, cuando todos sirven, cuando todos miran esa carga, entonces va a ser diferente. Así que vamos a mirar los primeros 3 versículos, y los primeros 3 versículos nos habla de la reconstrucción del templo. Necesita el trabajo y el esfuerzo de todos. Así que es muy claro. The restoration of the house of the Lord, it was built the first time in 960 BC. That was many, many years. And the prophet is talking about 520 BC. And it's still the first temple. It was one of the best temples. Beautiful temple. And it's not compared with the one that the Lord can it's just giving us like a brief preview of what will be in the future. We're not talking about the coming of the Lord, when the temple again will be rebuilt. But we are talking of the time of Haggai the prophet. And it's very important how God is projecting his work of the temple. Now he has designed each one as a temple of the living God, and he can abide in us. But we need to build the temple to bring people where we meet together, where we enjoy, where we praise God, where we pray, and everything. Así que aquí tenemos una parte muy importante. La primera parte, the first part, verses 1 through 3. And the reconstruction of the temple needs the effort, the service of each one of the people. Each one working together, united. And we will build the house of the Lord. Aquí podemos mirar, cuando usted lee el versículos 1 al 3, en el día 21 del mes séptimo, vino la palabra del Señor o de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo:
¿quién ha quedado? Hay algunos que tienen 66, 67, 68 años que están aquí y vieron la gloria cuando el templo todavía quedaba, que fue construido por Salomón. Me imagino que algunos levantaron la mano. ¿Cómo lo veis ahora? No hay templo. Así que ¿quién ha quedado entre vosotros que hayan visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? En ruinas, quemado. ¿Cómo está? ¿No es como nada a vuestros ojos? ¿Tienen interés de ver esta iglesia llena? ¿Tienen interés de edificar este templo? Y realmente estamos mirando que el pueblo de Dios tenía sus casas, habitaba en sus casas y se quedaba muy cómodo. Pero su casa estaba en ruinas, desierta. Y Dios quiere la gente, como cuando se quemó la iglesia, hace casi más de 20 y tantos años. Vino una reportera y me dice, se le acabó la iglesia. No, la iglesia no se acabó. La gente es la iglesia. Ustedes son la iglesia. Pero si la iglesia no viene, si la iglesia no adora junta, si la iglesia no convive, de nada sirve. No sirve de nada. Así que, si miramos, una parte muy importante. Así que en esta parte necesita trabajo conjunto, el trabajo de todos. Y es claro, tal como está y como nada a vuestros ojos. Y esto era el pueblo en el 520. Habían pasado por lo menos 18 años. Habían vuelto bien, habían reconstruido sus casas, pero se olvidaron de la casa de Dios. Y Dios siempre quiere su casa. Dios siempre quiere que su casa esté llena. Y Dios quiere bendecir su pueblo. Así que sí notamos aquí una parte muy importante en esta parte. The restoration of the house of the Lord depends on the visionary leadership of each one. Each one must be dreaming, seeing behind the scenes, people coming to know the Lord. Como este hermano Rodolfo Florencia dice, hermano, usted conoce a tanta gente. Pues en la radio, yo cuando tenía una emergencia, en la radio de McAllen, lo radiamos hasta Yucatán, todo el valle, hasta Roma, Texas, y del otro lado, Río Grande City y de todo. Ahora tiene un poderoso cadena de radio y televisión a través de la HCJB de Quito, Ecuador, Panamá, Brownsville y casi todo el continente, a por lo menos más de 6 idiomas. Ahora tiene más de 15 idiomas, a lo mejor más, ahora en este siglo XXI. Hermanos, es una oportunidad para hacer algo para el Señor. Pero yo quiero que ustedes miren aquí, Ageo anima al pueblo, necesita al pueblo, pero el profeta simplemente no lo puede hacer todo, necesita del pueblo, necesita del liderazgo, necesita de todos, y todos necesitamos construir la casa de Dios. Así que el liderazgo está envuelto en el proyecto y todos están trabajando. Everyone in the leadership is working. Everyone is passing the voice. We are going to build the temple. We are going to build the house of the Lord. And the Lord will be joyful. But we must be united. We must be working. Not saying, not just, okay, we will do it. We will come. We will serve. Serving is the most important
We don't know how many days we have left, but I'm sure there are not many, very many. We went to the fair yesterday, and we stopped with the people that have the maps of the ending times. And I asked for one that I like very much. I said, brother, we don't know when the Lord is coming. It might be coming today. Yes, it might be coming today. We don't know the day, but He is coming. He's coming soon. But we need to be prepared. We need to be serving. Y es muy importante estar liderando y estar sirviendo y reconstruyendo todos juntos, todos determinando. Estaba mirando anoche, José me estaba compartiendo, vivíamos en East Dallas, ahí en la calle Sycamore y la North Hill, enseguida de la iglesia, y estaba David Crocker allí pasando la Gaston por la Carroll. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que dejó de funcionar como escuela. Desde el 89 hasta casi, ¿cuántos años? Hasta el 2017. Pueden imaginarse por lo menos casi 20 y tantos años. 27, 30, 28 años. Bastantes años. Y apenas han designado esa propiedad sin uso. Apenas han designado hacer los apartamentos. Tantos años ocupando el lugar, edificios solos, en esa misma calle del otro lado, donde mataron a esta Victoria que venía a nuestra iglesia hace años, en esa pupusería que está ahí en Isdala. Tremendo vacío. No sirve para nada. Ahora apenas se va a usar, por lo menos en algo. Pero miramos entonces que es muy importante el templo. Tantos años sin reconstruir. 70 años pasaron, estaban en cautiverio. Ahora 18 años más agregados, el templo no se había levantado. Solamente estaban los cimientos. Y tenía que reconstruirse bien. Pero no estaba reconstruido. Entonces era necesario la reconstrucción. So the construction, the building of the temple needs everyone working. Everyone feeling the same desire to work together, to build the temple. And then the determination to coordinate the work of the Lord. I can imagine that they were maybe dreaming when all the people will come back and the glory will be even better than the one when Solomon and the people of Israel, the first time that God had a temple and worship inside to the great Almighty God, Jehovah God, all powerful. And it's the same powerful God that we have today. But we don't take time, taking devotion with Him, just listen to Him, reading the Word of God, taking time to witness about Him, and it's very important. Aquí podemos mirar el entusiasmo masivo del pueblo para reconstruir otra vez ese templo. Y no pasó hasta que vino el problema de la sequía, el colapso financiero, enfermedad de todo tipo, varias cosas que sucedieron tantos años. Y finalmente el pueblo despertó. Tenemos que reconstruir el templo del Señor. Así que el entusiasmo era grande y el proyecto era grande y necesitaba la ayuda de todo el pueblo. Así que en segundo lugar, no solamente tenemos en la reconstrucción para levantar el templo, necesita el trabajo de todos, pero también hay una exhortación en segundo lugar para la
para la unión a trabajar juntos, todos trabajando, todos haciendo la obra. Y Dios va a bendecir. Va a bendecir sus familias, va a bendecir sus hogares, sus vidas en lo personal. Así que vamos a seguir leyendo en los versos 4 y 5. Una vez que nos ha dado los primeros 3 versículos y ha preguntado, algunos de ustedes miraron el templo cuando Salomón quizá lo erigió, no vivía ninguno porque había pasado 3 siglos casi. Pero estamos hablando de algunos que todavía lo vieron antes que fue destruido por Nabucodonosor en el 586, antes de la era cristiana, que viene haciendo 2 milenios y medio, por lo menos 2 milenios y medio. Y notamos aquí que era necesario. En el verso 4, pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, representando al pueblo delante de Dios, y al profeta, representando a Dios delante del pueblo. Y esforzados todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, a trabajar, porque yo estoy con vosotros, declara Jehová de los ejércitos. Y el verso 5, conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis, estoy con ustedes, yo iré con ustedes, yo voy a estar para alentar a mi pueblo a reconstruir. En esta segunda parte miramos entonces esa exhortación a unidos, trabajar unidos para reconstruir el templo de Dios. Y ustedes dirán, aquí tenemos todo, y gracias a Dios por eso. Pero hay muchas cosas que no hemos hecho. No hemos pasado el evangelio a otra persona más. Quizá hemos hablado a alguien, pero no nos hemos esforzado, como cuando una persona está mirando la casa del vecino, se está quemando y hay niños adentro. Hay que ir. Nunca se me ha olvidado esta imagen en la colonia Guayulera, donde trabajamos en Saltillo, donde una casa se incendió y las 2 vecinas estaban enojadas tanto. Los bebés, un bebé estaba en la cuna y la niña estaba un poquito más grande. Y la señora fue a comprar petróleo o gas, como le dicen aquí. Y cuando regresaba, miró una llamarada y pensaba, ¿qué será esto? Pero cuando se acercó, estaba cerca de su casa. Y cuando llegó era su casa y era su familia que estaba. La niña estaba afuera y la vecina diciéndole, por eso te pasa lo que te pasa. Yo recuerdo que alguien de los vecinos llamó a la policía, se llevó a la vecina, porque una criatura murió, porque no había pasión para alcanzarla, para librarla, por las riñas, y no había amor. Yo creo que nosotros miramos, si Dios corriera el telón, pudiera mirar que una persona que murió anoche o en esta mañana se fue al infierno y nosotros no le hemos pasado el mensaje. Quizá no ha pasado ninguno de los que nosotros hemos contactado, pero necesitamos. Hay familia que no conoce del Señor y está para perderse. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por traer a sus familiares a los pies de Cristo. Tenemos como decimos, ese deber de hacerlo. Es una gran comisión para todos.
Así que en esta segunda parte sí miramos que el profeta exhorta al pueblo a trabajar unidos a la reconstrucción del templo. The people must be united to build up the temple, to work for God. And in this case, they needed the material building, where the people will come and will worship God. And it's very important to worship God. And here we have the immense work to be concluded, some maybe a year or maybe 6 months to build up the temple, with the whole people, the whole nation building the temple. Pero aquí era importante que toda la obra inmensa se construyera, pero necesitaba el trabajo de todos, de todo el pueblo, de toda la nación, trabajando para Dios. Otra de las cosas que miramos aquí, el pueblo necesita organizarse. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer al mismo tiempo. Tenemos que unos hacer una cosa, otros hacer otra cosa. Y el pueblo necesitaba organizarse y unirse para trabajar juntos, para la gloria de Dios. Y Dios reviste al pueblo, ¿verdad?, de ese poder y con esa pasión para reconstruir. Cuando mi hijo me estaba diciendo anoche que esta maestra estaba llorando porque los niños no están aprendiendo, no tienen esa pasión. Vivimos en una era de electrónica, ya no leemos los libros, ya no queremos hacer mucho. Nosotros no somos el ejemplo para ellos y no lo hacemos, ellos no lo hacen. Pero qué pasión para enseñar. Tenemos que tener pasión para traer gente a los pies de Cristo. Y cuando esta vecina miró la casa quemar, sabía que había una bebé y no fue a librarla. En el día del juicio, esa niña, esa bebé, va a cargar sobre ella, porque no le habló del Señor. Así que es una necesidad muy grande. And God empowers the people to be able to proclaim the news of salvation, to build up the temple, desire to have a place of worship. When we come to Wednesdays, I was telling one of the brothers last week, we have 60 people. I remember one time 70 people on Wednesday. But now, maybe 10. If you remember, maybe 15, maybe 20. But you don't think that we worship on Wednesdays. But we do. We pray. We need to pray. We need a prayer. But we don't have many. Like this brother called me, you have so many people that you know. You can pass the word to make a prayer, chain of prayer. People praying for somebody. But we don't have so many people. And it's not very good. Miramos aquí también, para la reconstrucción del templo, si necesitamos esa pasión. El Espíritu Santo está listo para ayudarnos a sentir esa pasión y sentir ese compromiso. Hay mucha gente incomprometida. Y yo, en el final, yo sé que no tengo una parte que necesito leer porque es demasiado sustancia o demasiadas cosas que decirle, pero yo sí miro aquí, por ejemplo, la gente hace unos 2 o 3 años tenían tantos tsunamis para el lado de Asia, tanta gente pereció, miles y miles de gente. Pero no solamente los tsunamis,
Los huracanes han avanzado tanto. Los terremotos han acelerado. En efecto, está en la falla de San Andrés, en California. La gente está temiendo. Una vez el estado de California posiblemente vaya a ser separado del mar como si fuera una isla. Y puede llegar a eso. La Biblia nos habla de un terremoto inmenso que va a llegar alguna vez. Y sí, necesitamos estar preparados. Pero hay tantas cosas con todo esto, derrames de petróleo, derrames y contaminación al medio ambiente, crímenes de todo tipo, narcotráfico está en control de las naciones. Cuando trabajamos en Honduras, uno podía transitar sin nada, sin mucha protección. Nos quedamos en Guatemala, nos quedamos en la carretera a dormir. Ya no. Es muy difícil el narcotráfico. Con todo esto, la gente nos dice: oh Señor, perdónanos, ayúdanos. Quizá unos días, unos instantes, y nos olvidamos, como si no hubiera pasado nada. Así que así están las cosas. Así que en esta parte final el Espíritu Santo nos dice claramente que va a estar con nosotros, y notamos en la última parte la gloria de esta majestuosa obra del templo en el tiempo de Esdras y Nehemías, y en el tiempo de Ageo. Más que nada va a ser una obra tan preciosa que va a superar la gloria de la de Salomón. Cuando Herodes el Grande, en el año 4 antes de la era cristiana, y lo construyó, ya para unos años más tarde fue reconstruido, dicen algunos 66 años duraron para reconstruirlo. O 46, perdón, 46 años. En el año 70, Tito, el general romano, lo destruyó con ácido. Y no ha estado ahí en ese templo desde aquella fecha. Ha sido terrible. Pero hermanos, la gloria postrera de este templo va a sobrepasar a la de Salomón. Y por eso miramos en estos versos del 6 al 9 estas palabras: porque así dice el Señor Jehová, o así dice Jehová de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara Jehová de los ejércitos. Y cuando usted lee el último versículo, la gloria postrera de ese templo será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara Jehová de los ejércitos. Qué bendición. Cuando usted lee esa maravilla, esa grande bendición. Y por eso miramos en estos versos la proclamación de esta gloria en el templo, que va a sobrepasar la de Salomón. Y algunos de estos hombres todavía vivían, tenían 66, 67 años y arriba, y todavía recordaban el templo de Salomón. Ahora el templo de Ageo, una obra maestra de ese siglo, como decimos, quinto, o al principio del siglo sexto, antes de la era cristiana. Qué maravilla de obra. El carácter de la acción se vislumbra aquí, se exhibe. Esta acción va a llegar. Dios quiere llenar su casa. Dios quiere hacer un templo. En ese caso iba a ser el templo, el pueblo. Pero ya nosotros tenemos un templo. Y gracias a Dios por él. Hay algunos detalles que necesitamos siempre ayudar. Pero tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que hablar a otros del Señor. Tenemos que ayudar a nuestra familia a discipularla, ayudarla a seguir firme
adelante. Quizás no vamos a estar más tarde. Lo que le enseñamos va a ser la herencia mejor que le podemos dejar. Y por eso aquí, si miramos, the temple will be rebuilt and will be even better and beautiful than the one that was before. And it will be a work only of God. But God requires an action from the people. The people must be with passion, worshiping Him with passion. Desire to be exalted and to be glorified. Y para finalizar, miramos la provisión divina de los recursos financieros. Dios tenía el oro, Dios tiene la plata, Él es el dueño. Nosotros necesitamos, si queremos ir a Israel, si queremos mover o hacer una reconstrucción o poner ¿cómo decimos? Arreglar nuestra casa mejor que se está cayendo, necesitamos finanzas. Y el Señor es el dueño de lo que nosotros necesitamos. Él es el dueño del oro y de la plata. La provisión divina de esos recursos está en sus manos. Él tiene el poder, Él tiene el dinero. ¿Sí recuerdan de este hermano pastor que debía una deuda de $50,000 y le dijo al secretario o al tesorero, escribe el cheque, pero no lo envíes? Y el Señor pagó la deuda sin enviar el cheque. ¿Cómo es Dios, verdad? Es una maravilla. ¿Cómo Dios lo hace? Dios promete, ¿verdad?, los recursos que necesita usted y yo, no solamente para sobrevivir, sino para tener algo más que la sobrevivencia. Entonces Dios exhibe su gloria en su manera postrera mejor que cuando empezó Salomón. Recuerdan que era David que quería construir ese templo y Dios no le dejó porque había cometido pecado. Fue Salomón su hijo que lo hizo en el 960 antes de la era cristiana, pero no se compara con el que hizo en el tiempo de Ageo. Una maravilla. El templo ha sido ya erigido, su gloria sobrepasa. Y estamos hablando de unos años más tarde y miramos aquí la actitud del pueblo negativa, indispuesta. No quiero ayudar, no lo voy a hacer. Y no lo hace. Pero Dios mira el corazón, Dios mira nuestra vida adentro. Nosotros solamente podemos mirar los rostros, pero Dios mira adentro. Hermanos, recuerden, ahorita tenemos chance de hacer la obra. Más adelante no podremos. Yo recuerdo cuando estaba hablando allí en Torreón, en una parte a un lado de San Pedro, y estamos visitando a una persona que tenía asma. Estaba hablando maldiciones y nos pasaron con él. Le hablamos del Señor. No podía hablar, solamente escuchaba. Al final se miraban sus ojos que estaban llorando. No entendimos si él entendió, pero nos fuimos, miramos que estaba tranquilo. Al siguiente día falleció. Y nos dijo la señora, les voy a dar un café y pan dulce. Él nos dijo que lo recibiera con algo, en agradecimiento. Pero dice, mi esposo sí conoció al Señor. A veces la obra no se mira luego, pero después se mira. Y es importante, hermanos, hacer algo para el Señor. Así que al concluir aquí, el pueblo reflexiona, se une en manera conjunta y comienza a construir el templo. Y yo estoy pensando, las tragedias naturales no faltaron y no han faltado. No han faltado todo, catástrofes de todo tipo, maldiciones de todo tipo.
Y en toda manera o en toda parte del hemisferio oriental, occidental, la gente gime, llora y llora y está mirando las calamidades, pero no se humilla ante Dios. Dios permite todas estas miserias para que volvamos a Él. Ahora, ¿por qué tenemos que esperar hasta que perdamos un hijo? Yo me acuerdo uno de mis familiares, andaba viviendo desordenadamente. Y Dios le quitó a su hija, que más amaba. Y siguió en sus errores y en sus pecados. Se desapareció su hijo. 8 días. Al fin colapsó y dijo, ahora sí, Señor, aquí estoy. Hizo una radio allá en el estado de Morelos, difundió, el niño está aquí en la radio, recójalo. Hasta que uno mira las manos de Dios, hasta entonces finalmente vuelve a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Oremos.